No sé si ustedes saben que los trastornos mentales son la primera causa de enfermedad en Europa, por delante de las enfermedades cardiovasculares y del propio cáncer. Por eso pensamos que es un tema sugerente para hablar esta noche en Millennium. Desinterés, tristeza, disminución de la autoestima, pensamientos suicidas, alteraciones del sueño o pérdida del apetito. Son solo algunos de los más de 140 síntomas psíquicos y somáticos que posee la que ya se ha convertido en la enfermedad mental más frecuente en todo el mundo, tanto que hoy en día más de 350 millones de personas sufren depresión a lo largo del planeta. Es la traducción de una tristeza vital, una tristeza sin motivo, que muchas veces se confunde con un gatillo desencadenante, que puede ser comprensible, pero el gatillo pone en marcha el león dormido de la depresión biológica, ¿no? La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha sido la última comunidad científica en unirse a las voces que alertan de un incremento de los trastornos depresivos derivado de la crisis actual. Y en este mundo globalizado de aceleración, de competencia, de la necesidad de satisfacer la menor madurez de la población en general, pues todo eso son factores que influyen. Han aumentado también porque se diagnostican mejor. A veces se presenta enmascarada, pero los expertos aseguran que es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar y también de tratar. El problema es que aunque no sea una de las enfermedades mentales más estigmatizadas, sigue habiendo muchos prejuicios, no solo para reconocerla, sino también para ponerle tratamiento. Esto es una enfermedad que necesita de ser tratada por los médicos, con buenos consejos, con cariño, con afecto, que siempre viene bien, ¿no? Con eso no se soluciona el tema, y digo que tiene muchísimos riesgos, entre otros el suicidio, ¿no? Queda como más bonito ir al psicólogo que al psiquiatra. Es menos estigmatizante, ¿no? Pero la mayor parte de las depresiones son tributarias de tratamiento psicofarmacológico antidepresivo. Y lo más problemático es que muchas de ellas van a necesitar tratamiento continuado casi de por vida. Eso decirlo es muy duro a la familia. El otro dato preocupante a la hora de hablar de depresión es que se ha convertido en la principal causa de enfermedad entre los adolescentes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud revela además que este trastorno mental es la tercera causa de muerte entre este grupo de jóvenes. Pues muchas conductas de los jóvenes adolescentes, dicen, este es un psicópata, un golfo o esto o lo otro, realmente las conductas autodestructivas de consumo de tóxico y demás, debajo de todo ello hay una depresión. También se deprimen los jóvenes. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en algunos países no llegan nunca a recibirlos, la mayoría de ellos porque desconocen padecer esta enfermedad. El autor de este libro, Todo lo que he aprendido, es una persona que todo el mundo conoce en España y supongo que también mucha gente en Nueva York, que es el doctor Luis Rojas Marcos, que está hoy con nosotros, es nuestro invitado en este programa en donde intentamos hablar y sacar conclusiones sobre nuestra salud mental en estos tiempos. ¿En tiempos de crisis se ha deteriorado nuestra salud mental? Bueno, antes que nada, Ramón, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Faltaría más? En tiempos de crisis, la salud mental y la física se ponen bajo una cierta presión, ¿no? En tiempos de crisis. Y esto lo vemos y se refleja en que las personas en general hablan más de sus problemas mentales o físicos, y en Estados Unidos y en Europa, por lo que he leído, pero seguro en Estados Unidos, en crisis aumenta el número de personas que busca ayuda profesional. En el campo de la salud mental, pues ayuda psicólogos o psiquiatras. Luego, no cabe duda que las situaciones de
adversidades y sobre todo la incertidumbre, el pensar que no sabemos lo que va a ocurrir, que no podemos programar nuestro futuro, pone a prueba nuestra ¿El ser humano sabe vivir en la incertidumbre? Cada vez lo tenemos más difícil. Quiero decir, hace muchos años, y yo no soy historiador, pero vamos, si uno lee un poco de historia, la vida estaba día a día, era muy difícil poder predecir lo que íbamos a vivir, la tormenta que venía y destruía a medio pueblo, las enfermedades, epidemias que no teníamos. Yo creo que las personas estaban más, aceptaban mejor la incertidumbre y la vulnerabilidad. En cualquier momento puede pasar algo y desaparecemos de este mundo. Hoy día esto ha cambiado. Hoy día, si uno pregunta a personas jóvenes, esperan vivir una vida completa y vivir una vida saludable. Y hablamos de lo que vamos a hacer cuando nos jubilemos dentro de muchos años y planificamos. Y cualquier situación que impacte o que de alguna forma debilite ese sentido de control de nuestra vida supone un reto importante, ¿no? Hoy día yo creo que tenemos menos tolerancia hacia la incertidumbre y el sentido de vulnerabilidad que antes. Pero sin embargo, cada vez más o cada vez conocemos más personas que han decidido o intentan suicidarse. ¿Eso cómo lo tenemos que leer o cómo lo tenemos que interpretar? ¿Que la sociedad incluso es más tolerante con los suicidios? ¿Qué pasa en la mente de un suicida cuando decide quitarse del medio? Es curioso que las estadísticas de suicidio en los diferentes países o comunidades no suelen subir o bajar de una forma muy intensa, se mantienen. 8, 9, 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, hay países que son más, pero que año tras año se mantienen. El suicidio es un misterio. El suicidio es un misterio. Es un misterio porque, aunque hoy día sabemos que la depresión, la enfermedad de la depresión juega un papel importante en el suicidio porque, por definición, la persona deprimida pierde la esperanza y piensa que nunca se va a sentir mejor, le pierde el sentido a la vida, ¿no? Pero incluso el suicida que está deprimido, cuando uno lee, por ejemplo, los mensajes de los suicidas, los que escriben, ¿no? Los últimos... Lo que dejan. Lo que dejan, esa es la palabra. En mi experiencia, en la mayoría de los casos, unos aspiran a reunirse con alguien que ya está muerto, sobre todo entre los jóvenes, a reunirse con su abuelo, con alguien. Es la idea de volver a reunirse en otro mundo, ¿no? En otra vida. Otros hay un elemento de hastío, quizás de venganza, que han tenido una frustración importante en su vida, pero también aspiran a vivir otra vida de alguna forma. Y a menudo está el alivio, la persona que sufre hasta el punto de... pero es interesante que en el fondo todos aspiramos, o aspiran el suicida, casi todos, a vivir otra vida. La idea de desaparecer para siempre no está en general en su mente. Para los que quedamos detrás, nos cae mal el suicidio. Primero es el dolor, sobre todo si es una persona querida, pero luego son como personas que se van de la fiesta antes de tiempo y dejan un rastro pegajoso que es muy difícil de explicar a quienes nos quedamos aquí. ¿Cómo hay personas que decidan quitarse la vida? Usted en su libro, que yo lo he seleccionado aquí, lo tengo escrito, dice que el suicidio es el fruto fatal de la melancolía maligna.
es una buena observación, que no creo que la haya hecho usted haciendo así con el dedo, chascando los dedos, sino que después de atender a suicidas que han buscado el quitarse de en medio. Así es, así es. Y en mi experiencia, una vez que la persona que sufre de depresión crónica o de melancolía, y maligna porque no es un día o dos o un mes, sino que es algo que consume la esperanza de la persona, una vez que se llega a la conclusión, notas una cierta paz en esta persona, lo cual al psiquiatra nos confunde, porque pensamos que se ha mejorado. Ya. Y lo que realmente ha ocurrido, y esto hablo porque a mí me ha ocurrido con algún paciente y a mis compañeros, no, está mejor, ¿ves? Ya está, ya sonríe, le vamos a dar de alta del hospital porque fue internado por depresión o algún intento de suicidio. Y no pensamos a veces, desafortunadamente, que lo que ha ocurrido en esta persona es que ya lo ha decidido quitarse la vida. Y cualquier intento que hagamos de convencerle de que la vida vale la pena, nos mira con una placidez, con una sonrisa, y la primera ocasión que tenga para quitarse la vida se la va a quitar. Luego, en este proceso de llegar a esta conclusión de que la vida no merece la pena, hay ese punto maligno donde el rescate es muy difícil. En su libro también dice que no hay que confundir la depresión con la tristeza normal, ¿no? Así es. Porque muchos de nosotros, estoy un poco deprimido, y porque estamos un poco tristes o porque las cosas no nos han ido bien como nosotros quisiéramos. Pero la depresión es mucho más grave, mucho más terrible, ¿no? Es una enfermedad. La tristeza es normal. Si alguien no se siente triste cuando se le muere un ser querido, o cuando rompe una relación importante, o cuando fracasa en algo, esta persona va a tener un problema, ¿no? Lo que pasa es que a menudo, pues sobre todo en los últimos, yo diría, 20 y tantos años, la sociedad, la industria farmacéutica, los médicos participamos de esto también, se tiende a medicalizar procesos normales, reacciones normales de las personas, ¿no? Y la esperanza es, bueno, estoy triste, estoy deprimido, a lo mejor si me tomo esta pastilla, cuando realmente no hay pastilla que cure una tristeza porque se nos ha muerto. ¿Cuál es el mejor antídoto para la tristeza? El mejor antídoto, en primer lugar, es aceptar que es normal estar triste, que es normal llorar, ¿verdad? Cuando nos sentimos angustiados o melancólicos porque hemos perdido algo en la vida importante, un ser querido, el trabajo, una despedida difícil, ¿no? Es normal. Esto es normal. Una vez que uno acepta esto y se informa un poco, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad que cambia, no solamente nos hace sentirnos tristes, pero va mucho más allá. Nos cambia la manera de pensar. Empezamos a pensar, primero, que yo tengo culpa de todo lo malo que me ocurre. Segundo, que la vida no merece la pena. En personas que antes no pensaban esto. En segundo lugar, afecta nuestra energía, perdemos el interés por el sexo, por cosas que antes nos hacía ilusión. No, ya. Y esto no ocurre un día ni dos. Hemos llegado por llegar a un acuerdo que esto tiene que ocurrir como mínimo 2 semanas, ininterrumpidamente, donde hay cambio en la forma de ver la vida, cambio en las emociones, de profunda melancolía, cambio en el nivel de energía y en el nivel de actividad de la persona. Una vez que esto ocurre, a esto le vamos a llamar depresión. La tristeza no es esto, la tristeza es algo normal. Usted vive en Nueva York,
la capital del capitalismo, valga la redundancia, y supongo que los tiempos de crisis han sido duros también para las familias y las personas que viven en esa ciudad. La ciudad ha aprendido, los seres que viven en Nueva York han aprendido, han bajado algo sus cotas de exigencias económicas, o simplemente ellos siguen yendo por un lado y los otros por los otros. Lo diré de otro modo. Los ricos son más ricos y les preocupan muy poco los pobres, y los pobres son más pobres y no quieren saber nada de los ricos. En Estados Unidos, desafortunadamente, está ocurriendo justamente lo que has dicho. El rico cada día es más rico y el pobre es cada día más pobre. Y esto es un gran problema que antes o después va a explotar de alguna forma. En Nueva York hay un sentido de solidaridad, quizás porque estamos todos apretujados allí unos con otros, en un recinto relativamente pequeño. Yo he notado que hay más solidaridad, más filantropía, más intención de ayudar a otras personas. Pero no cabe duda que esto ha sido también un golpe a esa idea de invulnerabilidad que tenía ese país, Estados Unidos, ¿no? De que esto pues no va, como ocurrió con el 11 de septiembre, ¿no? De repente pues es un pueblo que se dio cuenta que era vulnerable y lo sigue siendo, y esta crisis económica pues ha añadido ese factor de somos vulnerables, esto puede ocurrir, está ocurriendo, y en ciertas comunidades como es Nueva York pues ha habido más solidaridad, más generosidad entre unos y otros, pero en el país, como bien dices, desafortunadamente esa polarización de ricos y pobres se mantiene. Doctor, gracias. Usted viene una vez al año a España, ¿no? Pues sí, vengo de vez en cuando, y la verdad es que y siempre se trae un libro bajo el brazo, más o menos. Escribir me ayuda, es un hobby que me ayuda a expresarme, me ayuda a conectarme también con personas. A sintetizar todo lo que pasa, sucede, ocurre. Un trabajo mental, indudablemente, pero que me da mucha satisfacción. Pues me alegro que sea una persona satisfecha y, por tanto, desde esa perspectiva, supongo que feliz. Vamos a recordar el libro Luis Rojas Marcos, Todo lo que he aprendido, 303 ideas para una vida mejor, que está editado por Espasa. Le agradecemos que esté con nosotros, le agradeceríamos más, pero no ha sido posible que se quedase a nuestra tertulia, que va a empezar ya inmediatamente con estos invitados. María Fe Bravo, doctora en medicina, especialista en psiquiatría, jefa de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz. Juan Jesús Muñoz, doctor en psicología, responsable de rehabilitación psiquiátrica del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos. Ernesto López Méndez, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, psicólogo especialista en psicología clínica. Rafael Narbona, licenciado en filosofía, escritor y colaborador de El Mundo y de la revista de libros, afectado por un trastorno bipolar. Vamos a arrancar este debate resaltando algo que apuntaba, en cierto modo, hace un momento el doctor Rojas Marcos. El autor de este controvertido libro que tengo en mis manos, Allen Frances, asegura que actualmente existe una preocupante tendencia a considerar trastorno mental lo que en realidad son preocupaciones, decepciones o fracasos asociados a lo que él llama una vida normal. Dice Allen Frances que se está sobrediagnosticando y, lo más preocupante, medicando a quien no lo necesita. Escuchen. Nos están vendiendo enfermedades psiquiátricas con el fin de vendernos píldoras de la felicidad.
No lo hacen para la gente, lo hacen para los ejecutivos, para los accionistas, para los inversores. El objetivo de las compañías farmacéuticas es el lucro y es muy importante que nosotros controlemos ese mal uso de la información. ¿Está la psiquiatría perdiendo de vista la diferencia entre lo normal y lo patológico? ¿Se abusa realmente de los fármacos? A estas y otras preguntas intentaremos responder a lo largo del debate de esta noche, en el que seguiremos ahondando en la depresión y otras enfermedades mentales del siglo XXI. Una declaración, como mínimo, que podríamos calificar de categórica. La de las pastillas, los laboratorios farmacéuticos, el lucro. Pero yo también pienso que hay veces cuando hay un enfermo, ese enfermo necesita que alguien le vuelva, dentro de lo posible, a la normalidad. No sé qué piensan nuestros invitados. Yo, en fin, que estoy aquí como afectado por el trastorno bipolar, aunque, en fin, ya expliqué al venir que yo no era un bipolar que había escrito un libro, sino un escritor y crítico literario que había escrito un libro sobre la bipolaridad. Yo, después de estar luchando muchos años con la depresión, luego con un diagnóstico de bipolaridad y de tener experiencias muy cercanas de personas que se han enfrentado a enfermedades mentales muy graves y algunas con un estigma social muy alto, yo creo que por un lado puede que se sobrediagnostique y que ahora mismo la infelicidad se confunda con un estado patológico, que se mande un antidepresivo, un ansiolítico, pero hay enfermedades mentales reales. No se conoce a lo mejor con exactitud la etiología, aquí hay expertos que saben más que yo de estos temas, pero yo sí puedo aportar mi experiencia de que a mí la medicación me ha estabilizado, me permite desarrollar una vida normal y cuando cometí la imprudencia de abandonarla, sufrí una recaída. Lo que sí me gustaría, e imagino que a lo largo del debate saldrá a relucir, es luchar contra el estigma que sufren los enfermos mentales, a los cuales pues, se les tiende a desacreditar y muchas veces a demonizar. Yo estoy aquí, entre otras cosas, cuando me lo dijo el editor, para transmitir esperanza. Yo he pasado por unas situaciones muy dramáticas, incluso con un intento de suicidio que casi se consuma en el año 2006, y ahora mismo pues escribo para El Mundo, escribo para la revista de libros, para El Imparcial, con lo cual, fundamentalmente, dos cosas. La enfermedad mental existe y dos, hay esperanza, hay posibilidad de convivir con ella y si alguien recibe un diagnóstico de estas características no se debe hundir en la desesperación. Se lo agradezco, señor Narbona, su punto de partida. Él es partidario, él ha sentido alivio con el tratamiento que le puso su terapeuta, su médico, y cometió un error, ha contado, que fue intentar dejarlo. El resto... Quizá, de todas maneras, por ir abriendo también frentes, hay que distinguir entre diferentes enfermedades mentales y diferentes niveles de gravedad y diferentes niveles de sufrimiento psíquico en las personas. Bien es cierto que en la sociedad actual tendemos casi a patologizar todo, ¿no? Pues me atrevo a decir que alguien le deja un novio y pues vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra, ¿no? Y acabamos incluso con un tratamiento farmacológico. Quizá ahí sí se está yendo de las manos todo el tema. Hay enfermedades mentales que inevitablemente necesitan un tratamiento farmacológico. Estaba comentando una experiencia personal y ahí pues es que no hay ningún tipo de debate. Y ahí no es un tema de multinacionales ni no multinacionales, es un tema de que se necesita un tratamiento farmacológico. Pero bien es cierto que lo cotidiano, hablamos de la crisis hoy tan famosa, pues muchas veces se está patologizando en demasía. Cuidado. También es cierto, la crisis desde que empezó en 2006 a 2010 han aumentado las consultas por síntomas de depresión y ansiedad de forma dramática. Hablábamos de 1 de cada 4 casos, era un síntoma ansioso-depresivo en una atención primaria y hemos pasado casi que un 50% de las consultas en atención primaria son por síntomas ansioso-depresivos, que es una barbaridad. ¿Y cuáles son los síntomas de esos enfermos? Básicamente inquietudes, preocupación, malestar, desasosiego, desesperanza, tristeza, llanto, apatía, anedonia. ¿Físicamente no más? Físicamente algunas personas pueden llegar a somatizar, de hecho también han aumentado la prevalencia de trastornos que llamamos somatomorfos. Son personas que hacen somatizaciones, síntomas dolorosos, inespecíficos, cabeza, cefaleas, estómago, síntomas gastrointestinales, etc. Sí ha aumentado. Eso ha aumentado y es una realidad.
igual que han aumentado algunas tasas de suicidio, cuidado, vinculadas a aspectos relativos a la crisis. Hablamos de desahucios, desgraciadamente, y todo este tipo de situaciones, o la preocupación porque un familiar esté en desempleo. Lo que pasa es que hay ese ocultismo, ¿no? Que hace unos años existía la creencia de que había un efecto contagio si se revelaban las tasas de suicidio. La OMS hoy en la actualidad recomienda que no hay que ocultarlo. De hecho, cuanto más se conoce un problema, más se puede intentar intervenir y atajarlo, ¿no? No sé si sus compañeros están de acuerdo. Bueno, yo creo que tanto Rafael como Juan Jesús han introducido muy bien el problema y el debate, ¿no? Que es... Por una parte, a mí me parece que Rafael ha traído lo que es la realidad que vemos los profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos clínicos cada día en nuestros servicios, en los centros de salud mental, en las atenciones en las urgencias, en las unidades de hospitalización, y es que efectivamente hay personas que tienen trastornos mentales graves, claros. Pues el trastorno bipolar es uno de ellos, la esquizofrenia es otro, el trastorno esquizofrénico es otro trastorno importante, hay trastornos graves que afectan de tipo obsesivo, de tipo fóbico, etc. Hay muchos trastornos, la depresión, el trastorno depresivo recurrente es un trastorno grave y prevalente y que sin lugar a dudas lo que ya conocemos desde la experiencia de las personas, que a mí me parece que es muy importante, y ese es un cambio quizá que se ha producido en los últimos tiempos, el que somos más conscientes los profesionales de la importancia de incluir la experiencia de las personas en los programas de tratamiento, en nuestra concepción del problema. Pero los profesionales, si sabemos que en ese tratamiento, en esa, digamos, ese abordaje, ese plan de tratar esos problemas de trastornos mentales graves, hay una parte que corresponde a los tratamientos farmacológicos que son importantes, que son necesarios, que hay muchos estudios que ponen de manifiesto que son necesarios, y abordajes y tratamientos de tipo psicoterapéutico y de tipo psicosocial. Porque tratar solo una pata del problema, que es lo que tiene que ver con la vulnerabilidad o la predisposición que tienen las personas a tener un determinado tipo de trastorno mental, es quedarse cojo. Hay que tratar las otras patas también. Y el abordaje, todo el enfoque, digamos, psicoterapéutico a los problemas que tienen esas personas, a las vivencias psíquicas que tienen, a los síntomas psíquicos que tienen y a los problemas, a las consecuencias sociales como resultado de esa enfermedad o de ese trastorno que tienen, es muy importante. Entonces yo creo que no tenemos que simplificar un problema que es complejo. El problema de los trastornos de salud mental es complejo. Los trastornos mentales graves claramente tienen que tener un tratamiento integral. Tratamientos farmacológicos, tratamientos psicoterapéuticos, intervenciones psicosociales y rehabilitadoras, que orienten, que permitan a la persona, como Rafael, a mí me encantaba escuchar a Rafael, cómo realmente él ha podido vivir y experimentar el recuperar su proyecto vital, porque en realidad, y yo creo que esto es lo que más, el mensaje, en ese mensaje esperanzador, yo creo que también es muy importante, el mensaje de desestigmatizar, y es que decir, una persona con un trastorno mental es primero que todo una persona. Y esa persona tiene, como todos, como usted, como yo, como vosotros, tenemos un proyecto vital. Pues una persona con un trastorno mental también tiene su proyecto vital. Lo que tenemos que hacer los profesionales es ayudarles a que puedan recuperar ese proyecto vital. Comenta Marifé lo compleja que son estos problemas. Nosotros decimos problemas psicológicos, algunos de ellos problemas de la vida, que no llegan a ser a veces siquiera problemas psicológicos. En nuestro libro es desafiante en este sentido, por poner otro elemento en el debate. Se titula justamente "Los problemas psicológicos no son enfermedades". No son patologías en el sentido que entiende la medicina, que es una patología. No es una meningitis, no es una encefalitis, no es una amigdalitis, y por tanto nosotros decimos y concluimos también, por introducir este tema en el debate, que una pastilla, en los casos de... Es importante, escuchándote, Rafael, es importante ser capaces, como tú muy bien decías, Marifé, también, de ser capaces de penetrar en el sentido biográfico que tiene una experiencia vital, que puede ser dolorosa, que puede ser muy traumática, pero que eso no la convierte, desde nuestro punto de vista,
en una enfermedad como pueda ser una amigdalitis. El equívoco, se hablaba en la presentación de la hipermedicación. Sí, sin duda alguna creo que hay que meter en el debate también el intento de no solo psicopatologizar las experiencias de la vida, la pederastia de un clérigo puede ser una experiencia traumática para la víctima, desde luego, pero también para el clérigo que lo experimenta y que no sabe manejar su sexualidad o su celibato. Pero no es una enfermedad de los neurotransmisores cerebrales. Hay que ver, los que hemos tenido ocasiones de trabajar con casos de este tipo, hay que ver la historia vital, las experiencias vitales a las que tú te referías antes, tremendas a veces, para llegar a esa situación, ¿no? La víctima de una pederastia, por ejemplo, pero digo esto porque en el debate que hubo con el arzobispo de Boston, al que se le quiso eximir de responsabilidad legal, porque supuestamente padecía la enfermedad pedofílica, y la enfermedad pedofílica, el trastorno pedofílico, está en los catálogos psicopatológicos al uso, ¿no? Por tanto, se está psicopatologizando. Nosotros consideramos que un problema psicológico, incluso grave, como oír voces, no es una enfermedad. Es un problema que puede ser grave, que puede atormentar, pero no es una enfermedad. Y lo que llamamos tratamiento, efectivamente puede tener una función en la medida en que puede ser sedante, ¿no? Es una sedación de un problema, pero no es un tratamiento como es, por ejemplo, un antibiótico para una meningitis o para una amigdalitis. Yo creo que es importante esto, y se señalaba al principio la hipermedicación. Claro que hay un interés de las empresas farmacéuticas en que se trate farmacológicamente un problema vital, como puede ser la tristeza, o como puede ser incluso oír voces. Se puede debatir esto. Perdón, yo simplemente es por el tema de oír voces. Yo no voy a decir de quién se trata, pero yo he convivido en mi entorno familiar con una persona que tenía inicialmente un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. He visto lo que es un brote psicótico. He visto que las alucinaciones sustraen al enfermo de tal manera que no es posible comunicarse con el exterior. He visto cómo la medicación va fragmentando esas alucinaciones hasta que prácticamente desaparecen o se quedan de forma residual, y cómo poco a poco el enfermo va recuperando el sentido de la realidad y distingue entre esa producción onírica o del tipo que sea de una experiencia intersubjetiva. Yo he sido profesor de filosofía 25 años, yo pienso que el discurso de la antipsiquiatría es muy peligroso, ahora vuelve a estar de moda en Estados Unidos, y la persona que yo conozco que tuvo un psiquiatra de esa tendencia tenía la idea de que incluso la esquizofrenia es un conflicto vital que se puede resolver mediante la psicoterapia. La realidad es que cada vez que uno de sus pacientes le retiraba la medicación, se producía una recaída. Por eso, y dándole la razón a Marifé, la enfermedad mental hay que abordarla desde muchos puntos de vista. El psicofarmacológico, yo no creo que se pueda vivir con voces, salvo que sean muy residuales. Yo, por otro lado, es muy importante el entorno, es muy importante encontrar un médico, un psiquiatra, que experimenta empatía. Yo no sé, a mí la psicoterapia de Carl Rogers, que decían que era la psicoterapia del amiguete, que es un gran humanista, o como fue Víctor Frank, donde el enfermo se tiene que sentir hasta cierto punto querido por su psicoterapeuta. Y no olvidar, no me quiero extender, que sobre todo el enfermo no es un enfermo, es una persona que tiene un problema y la sociedad tiene que ayudarle, creo yo, a salir de él. Por parte sí, porque me quedo un poco me quedo removido, ¿no? Bueno, en alguna intervención. Vamos a ver, sí es cierto que hay una tendencia, lo he dicho antes, a patologizar todo, pero también, cuidado, no hay que pasar, como bien decías, a la antipsiquiatría. Hay que ser conscientes de dónde estamos y lo que hay. Los manuales de enfermedades mentales que manejamos al uso los especialistas no dejan de ser manuales, incluso algunos se titula diagnóstico y estadístico, es decir, recogen estadísticas de lo que es normal, anormal, poco convencional, etc. Pero eso tampoco le tiene que quitar valor, es decir, se recogen patologías. ¿Qué es patológico? Aquello que causa sufrimiento a la persona, que causa sufrimiento a los demás, al entorno, que no es adaptado, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en miles de catálogos, de características, de enfermedades, etc.
se ha hablado de esquizofrenia. Yo lo siento, pero la esquizofrenia es una enfermedad mental, la hemos llamado así por convención social, enfermedad mental, pero es que implica alteración de la mente, del alma, del cuerpo, del espíritu, cada uno que lo llame como quiera, pero una alteración mental que repercute a nivel personal, social, laboral, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se necesita un abordaje integral, con aspectos muy biológicos, véase fármacos, imprescindibles. Y es así. Aspectos psicológicos, de manejo individual, aspectos sociales, etcétera, etcétera. Se ha hablado de pedofilia / pederastia. Pues sí, está recogida como alteración, concretamente un trastorno parafílico, un trastorno vinculado a la sexualidad de la persona. Pero eso no quiere decir que por eso se exima a una persona de responsabilidad. No mezclemos cosas, porque trastornos que eximan de responsabilidad legal existen muy pocos, precisamente esquizofrenia, pero cuidado, con unas condiciones muy particulares, que se hagan en un brote, etcétera, etcétera, que queda demostrado. No se exime a nadie por una pedofilia, que en todo caso tiene que ver mucho más con una personalidad psicopática y otras cosas, y no me quiero ir de tema, que poco tienen que ver. Es decir, por eso no se exime a una persona. Es una persona que sabe perfectamente lo que hace y que, pues sí, habrá habido un ciclo vital, un curso, una infancia, etcétera, que le haya llevado a desarrollar esas características de personalidad que son anormales, porque no es normal abusar de un menor. Pero no es una patología. Es una patología. Es una patología. Es una palabra, usar patología en este caso. Es una patología porque es una normalidad. Si no, es más, es una convención. No es una patología. Fíjate, yo creo que son matices importantes. Causa sufrimiento a esa persona y a los demás. Cierto. Cosas que causan sufrimiento no necesariamente son una enfermedad, son un sufrimiento importante. Sí. Fíjate, en relación con oír voces, recuerdo aquel caso de aquella mujer que llega ya con con inicio de tratamiento que luego se quitó, inicialmente le calmó y oía las voces por la noche de su marido que se había muerto. Yo recuerdo que lógicamente en la línea que estáis planteando de intervención integral, se tuvo una intervención integral precisamente porque no se consideró que era una patología, era una experiencia vital muy comprensible, pero estaba ya diagnosticada de psicosis porque oía voces. Recuerdo que empezamos a trabajar sobre las voces y esta mujer llegó a integrar la experiencia de las voces de tal manera, sin diagnóstico psicopatológico por nuestra parte, que llegó a conversar con esas voces, llegó a escuchar lo que esas voces le decían, las voces acabaron desapareciendo. El caso de este hombre de 23 años que se acerca con ojos abiertos como platos, con gran ansiedad diciendo que hay una conjura contra él, después ya le conocemos después de haber estado 5 años en tratamiento, cuando tú estudias su historia personal de abusos y violaciones en el instituto, de llegar a casa y no atreverse a decir a los padres por qué llegaba con la mochila rota, que se le habían roto a los abusadores, cómo empieza en ese pueblo, en esa ciudad, que no digo cuál, a mirar hacia detrás y a empezar a sentir delirios y oír voces. Cuando eso lo resumimos diciendo que tiene una patología de la dopamina y hay un desequilibrio dopaminérgico de su neurotransmisor, que es lo que le habían dicho el psiquiatra de su zona y el psicólogo clínico, eso es, desde nuestro punto de vista, pervertir el significado vital de esa experiencia, ¿no? Pervertirlo. Y haberle dicho que lo que le pasaba no es por todo lo que le había ocurrido, sino porque había una patología. Y la patología en este caso era una patología, tal como lo estamos diciendo hoy, desde mi punto de vista de forma equívoca, una patología cerebral, un desequilibrio de los neurotransmisores. No se ha demostrado en absoluto que haya un desequilibrio de la dopamina que explique por qué ese muchacho dice hay una conjura contra mí. Bueno, yo creo que yo introducía el tema de la complejidad y creo que tenemos que tratar los temas complejos de forma compleja y no de forma simple. Creo que hoy en la psiquiatría, en la salud mental, en la psicología clínica, nadie tiene una visión simplista y si alguno lo transmite así, desde luego no está bien leído. Sobre, por ejemplo, el origen o las causas o la etiología de lo que se conoce de un trastorno mental grave, como la esquizofrenia o como el trastorno bipolar. Voy a poner como ejemplos significativos. Hay muchos datos y muchos estudios sobre una parte, por ejemplo, que es muy importante, la heredabilidad de esos trastornos a nivel familiar,
existen muchos datos muy contrastados desde hace mucho tiempo de que tienen una mayor heredabilidad. ¿Qué es lo que se hereda? Y ahí yo creo que es quizá un poco mi discrepancia fundamental contigo, porque entiendo que tienes un concepto de patología casi del siglo XVIII, en el sentido de que si no hay una enfermedad y una anatomía patológica, como que no es una patología. Pero sin embargo, lo que tú heredas es una predisposición a un trastorno. Y una predisposición que se manifiesta, yo dudo mucho, tú tienes funcionando ahora mismo, cuando estás hablando con normalidad, como yo, mis neurotransmisores, mis circuitos cerebrales. Claro que sí, porque eso es, si no lo tuviera, no estaría viva. Por tanto, eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Permite tener este debate ahora. Claro que sí. Eso es la parte básica, que somos seres vivos, biológicos, seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que se hereda? Se heredan predisposiciones. Y hay muchos datos sobre genes, polimorfismos de genes. Sí existen, Ernesto. Y bueno, yo creo que eso, la revisión de los datos, existen. Basada entonces, también. Aparte de eso, después, ahí, evidentemente, cuando uno nace, es que el concepto es interactivo, porque los sujetos, lo mismo que nos alimentamos, para tú crecer y tener la forma que tienes ahora, tiene que haberte dado a luz tu madre, tienes que haber sido alimentado, tienes que haberte desarrollado, tienes que haber establecido relaciones de apego con una figura significativa, tienes que haber tenido una historia, una narrativa. Nosotros somos lo que hemos sido en nuestra historia y eso se incorpora psicológicamente, pero se incorpora también biológicamente. Y hay estudios. Y hay investigadores españoles, que algunos de ellos están financiados, ahora mismo Obama está financiando el proyecto BRAIN, que es bien importante, y que hay investigadores en España que están llevando a cabo eso, de cómo esa experiencia vital se traduce también a nivel biológico. Y ahí, evidentemente, el origen no está, y si la dopamina, por supuesto que hay factores, hay elementos intermedios que están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Experiencias traumáticas en la infancia. Está claro que en un trastorno esquizofrénico, en un trastorno grave como la esquizofrenia, se ha demostrado que hay experiencias traumáticas en la infancia que contribuyen a ello. Y circunstancias sociales adversas. El tema, por ejemplo, de la inmigración, de la segunda generación de inmigración, de los núcleos urbanos, son factores que influyen. Y todo eso contribuye como situaciones estresantes. Antes, en el previo, estábamos hablando un poco de las situaciones del estrés, del sueño, de todas esas circunstancias, de esos acontecimientos que tú señalas que efectivamente son claves para desencadenar el trastorno. Pero eso no niega que eso sea un trastorno. Eso es un trastorno, porque otras personas con otra predisposición y otra biología, ante esas situaciones de estrés, no tienen esas alucinaciones, no tienen esas ideas delirantes. Aludías a los estudios de heredabilidad. Yo os invito a leer Le Bontin, Rossi y Camus, un libro sobre No son los genes, donde desmonta todos los estudios supuestamente hechos sobre gemelos monocigóticos, sobre la heredabilidad de la esquizofrenia. Y hay que recordar aquí, no es nada extraño recordar, que todos estos estudios sobre la herencia de la esquizofrenia se hacen, como sabéis muy bien, y si no lo saben los telespectadores es importante que lo sepan, se empiezan a hacer en un momento donde a priori ya se decía que los esquizofrénicos que llenaban los hospitales psiquiátricos alemanes en los años 30 estaban degenerados, biológicamente degenerados. Ojo, yo quisiera decir una cosa. Pero estás utilizando una cuestión... Un momento, no, estaba diciendo cómo surgieron los estudios de la herencia. No, surgieron en un momento antes, con eso se frenaron. Con eso se frenaron, surgieron antes, pero fíjate, surgieron en los países nórdicos. Y debido al uso que hizo el régimen nazi de los estudios genéticos, se frenaron. Y solo después, ahora se han podido retomar. Solo te digo, Ernesto, que tú te vayas a ver en una consulta, en un centro de salud mental, en un hospital, un paciente, otro paciente, y te des cuenta, o sea, no me hacen falta los estudios, solo hay que ver la familia, las familias. Claro, las familias que hablan español, los hijos hablan español probablemente. Sí, pero también de los que están adoptados. Quiero decir yo creo que ahora hay en aquellos estudios a los que tú aludías de herencia, donde empiezan, hay que decir que empiezan en los hospitales psiquiátricos alemanes,
No, donde empiezan en los países nórdicos. Perdón. Antonio Colodrón, que es un psiquiatra español espléndido, lo recoge fantásticamente bien en su libro sobre las esquizofrenias. Justo. Sabemos anterior. que las cámaras, fíjate, por el tema de los estudios genéticos, las cámaras de gas no empiezan con los judíos, empiezan en los hospitales psiquiátricos, como sabéis. Las primeras cámaras se implantan en los hospitales psiquiátricos y mueren 60 y 70.000 porque supuestamente tenían una vulnerabilidad biológica. Una degeneración. Una degeneración. Es un concepto distinto. Biológica. Es un concepto distinto. Una degeneración. Y yo digo, aquellos desgraciados y desgraciadas no tenían ahora lo sabemos, ¿no? Que no tenían una degeneración heredada. Eran los problemas tremendos que les habían llevado a ser encerrados allí. Bueno, yo creo esos que no problemas solamente tremendos. eso. Entonces, eso se llama la biopolítica nazi. Exacto. No mezclemos cuestiones, que yo creo que aquí todos tenemos claro y nos estamos yendo, yo creo que del objetivo de nuestro debate o de nuestra conversación, ¿no? Yo atiendo... De nuestra tertulia. Exacto, pero me parece tan interesante lo que están hablando que yo casi no interfiero porque me gusta escuchar todo esto. Yo creo que nos la estamos vulnerabilidad y las experiencias vitales. Ahora, pero voy a retomar, sin irme, pero dando respuesta. Vamos a ver. Como bien dice Marifé, los estudios de heredabilidad son de países nórdicos, que para eso son los que tenían las mejores financiaciones, las cosas como son, hacen estudios longitudinales. Y alemanes. Magníficos y siguen haciéndolos. Vamos a ver, que incluso yo como psicólogo clínico me veo aquí que estoy casi defendiendo más los fármacos, la genética, digo, estoy haciendo lo que suelo hacer, lo contrario, y me estoy viendo llevado a ello. No, porque hay que ser realista también, vamos a ver. Sin mezclar, es decir, esquizofrenia. Pues esquizofrenia tiene un componente de heredabilidad notable. ¿Por qué lo tiene? Porque si tienes los dos padres con esquizofrenia, tienes un 50% de posibilidades de que un hijo salga con ella y se acabó. Y es que sale, pero eso está demostrado. No hay estudios que corroboren eso. Perdóname, hombre. No hay estudios que corroboren eso. No hay estudios, ya hay... No hay estudios, hay la afirmación. No, hay estudios. No, es que eso ya no consiste en decir no hay estudios porque decimos no hay estudios aquí y hay estudios, no hay estudios. Hay 1 kilo de estudios, miles ya. Es que eso y otros tantos para desmentir eso. No, eso está superado desde hace ya bastantes años. Yo creo que no. Cuidado, porque al final estoy defendiendo una postura que incluso no... Hay estudios que dicen el 50%. Ahora, yo como psicólogo también digo, cuando estoy en un foro de psiquiatras, con todo el respeto, digo, oye, ¿y ese otro 50% por qué no es? Claro, porque intervienen otros factores. Efectivamente. Exacto. Y porque para que uno de los dos hijos, imagino que tengamos dos, voy a hacer la cuenta simple, de los dos la tenga y el otro no, es porque uno de ellos, que tiene vulnerabilidad los dos, posiblemente ha estado expuesto a eventos vitales estresantes, a situaciones que han condicionado que pueda aparecer la patología. Y ya está. Pero porque la patología es mucho más que una heredabilidad biológica. Y ahí coincidiremos. Pero existe, no neguemos la realidad. ¿Y por qué al otro le pones la heredabilidad? ¿Por qué al otro le pones la heredabilidad y no al primero? Ernesto, yo no quisiera tampoco centrarnos en eso, porque yo creo que si queremos dar un mensaje positivo y esperanzador, evidentemente uno puede pensar, efectivamente, existe esa heredabilidad. ¿Qué podemos hacer los profesionales de salud mental para que una persona vulnerable no desarrolle el trastorno cuando más adelante? Pues sabemos muchas cosas sobre cómo proteger a esas personas. Generalmente esa protección viene de aspectos biológicos, mucho de lo que tiene que ver con el consumo de tóxicos y de la regulación y de cómo manejar, cómo informar sobre los riesgos que el consumo de tóxicos tiene para algunas personas que son vulnerables de poner en marcha un proceso de psicosis. Eso con el cannabis es una cosa clara, que se sabe que hay personas que tienen una cierta vulnerabilidad, que si tienen un consumo de cannabis en la época joven, en la edad de la adolescencia, cuando se están construyendo como personas y su cerebro también. Si nosotros podemos proteger dando esa información, nosotros podemos proteger hablando sobre formas de relación más humanas, digamos, más saludables mentalmente. Podemos proteger dando la información de una cuestión que es fundamental. ¿Qué es lo que nos ayuda más a las personas a afrontar las situaciones estresantes? El apoyo de los otros, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo de los compañeros. Los profesionales podemos hablar en eso. Entonces, yo creo que hay que verlo en positivo. Ahora, que existe, existe. Que no es una cuestión, no hay que verlo de forma como determinista, no. Pero, sin embargo, existe, y eso hay que ser conscientes. Ahora que habéis llegado a un cierto punto de acuerdo, me gustaría ir un poquito más allá. Siglo XXI, estamos hablando de enfermedades mentales que más o menos conocemos todos,
no en la profundidad que conoce Por usted desgracia. y que yo he leído en este fantástico libro suyo. Se nota que escribe bien. Gracias. Sino que la gente, a partir de la crisis económica, tiene angustias, tiene unas situaciones anímicas que yo no sé si pueden derivar en enfermedad o no. La gente cada vez más, bueno, si tú escuchas, todos los niños son bipolares, todos los niños son hiperactivos, todos los niños, todos estamos deprimidos constantemente. Y luego hay síntomas, es que de pronto me siento mal, tengo pinchazos aquí, o no estoy bien, no controlo los músculos de la cara, cualquier cosa de estas, ¿no? Y la gente sufre, al margen de que ese sufrimiento que supone yo estoy en el paro, se me acaba la indemnización que tengo por estar parado, estoy casado, tengo 3 niños o me quiero casar, lo que sea, y no tengo ingresos en casa. Eso provoca una angustia tal. Yo mi primera depresión grave la tuve después de disfrutar de una beca de formación de personal investigador. Estuve 4 años con esa beca, luego estuve trabajando en el CSIC, en el Instituto de Filosofía, y después de estar 6-7 años, con el estatuto de becario, me vi sin trabajo. Y además los becarios en aquella época no teníamos derecho a paro ni nada. Y entonces sufrí una terrible crisis de autoestima. Tuve una depresión muy aguda, con parasuicidios, que son, te lesionas, en fin. Y después de la depresión me vino pues, una especie de estado de euforia, donde crees que por fin puedes superarlo todo. Pero es cierto que unas circunstancias económicas como las actuales, tan adversas, yo creo que pueden propiciar en personas con una vulnerabilidad previa la aparición de un trastorno mental. Pero pregunto yo, ¿cómo se puede luchar por salir de una enfermedad mental cuando la enfermedad mental es un profundo tabú? No, yo no soy partidario. Yo he escrito un libro, Miedo de ser dos, que ya me ha estigmatizado como bipolar, imagino que para el resto de mi vida. Yo salí del armario porque estaba harto de tener que llevar esto como si fuera algo clandestino. Yo no soy un pederasta, en fin, soy una persona que sufre. Que he hecho sufrir a mi familia, porque el enfermo mental hace sufrir a las personas de su entorno. Pero de la misma manera que se ha normalizado la homosexualidad y puedes decir públicamente que eres homosexual, habría que normalizar la enfermedad mental, porque si no es como vivir en una jaula. Yo después de escribir el libro le diría a los enfermos, no lo digáis porque yo, además de este libro, escribo columnismo político y todo el mundo lo utiliza para descalificarme. Fíjate, entonces, sobre todo, lo último, dignificar al enfermo mental y de la enfermedad mental se sale con la ayuda de los demás. ¿Cómo vas a salir si los demás te rechazan, te repudian y te marginan? Yo recomendaría a enfermos y no enfermos que estén interesados en lo que dice Rafael Narbona, en que lean este libro, que es absolutamente claro, en esa explicación, en esa presentación que él da. También, ya que hablamos de libros, los que vienen a continuación y que están en nuestras recomendaciones de la semana. Gracias a todos. Gracias. Y seguiremos otro día. Gracias. Muchas gracias. El resultado de la búsqueda cine y enfermedades mentales en Google nos da una idea de la de cientos de películas que se han rodado con este tema como telón de fondo o como protagonista. El repaso es amplio, desde Alguien voló sobre el nido del cuco a la más reciente Cisne Negro. De entre las que tratan la depresión en particular, nosotros hemos elegido 3. Gente corriente, dirigida por Robert Redford, Las horas, protagonizada por Julianne Moore, Nicole Kidman y Meryl Streep, y Helen, probablemente una de las mejores en reflejar el impacto de esta enfermedad en una persona. Su directora, Sandra Nettelbeck, se inspiró en un artículo escrito por una persona en depresión clínica y por el suicidio de un amigo suyo. Y el resultado, la verdad, es que es un maravilloso trabajo cinematográfico que no se deben perder. Como tampoco deben perderse las recomendaciones de nuestros compañeros de Días de Cine.
He elegido una película que me encanta, El lado bueno de las cosas, para ilustrar el trastorno bipolar. Tiene unas magníficas interpretaciones de Bradley Cooper, de Jennifer Lawrence, por la que ganó un Oscar, y de Robert De Niro en un papel secundario. Está estupendo también. El personaje de Bradley Cooper sale de una institución mental, trata de rehacer su vida, está obsesionado con recuperar a su expareja. Bueno, y en el transcurso conoce al personaje de Jennifer Lawrence, que también es un personaje problemático, con unas desgracias a sus espaldas, etc. Entre los dos surge una relación genuina. Es curioso que esta película ha dividido bastante a la crítica, a favor y en contra. Yo tengo un poco la teoría de que es que en el mundo de hoy nos regodeamos demasiado en el lado oscuro, ¿no? Y esta película, pues, bajo el engañoso género de una comedia romántica, pues nos hace reír, nos conmueve y sobre todo tiene una visión positiva del ser humano. Es decir, estos personajes, con sus defectos y con sus cosas, son capaces y quieren salir adelante. Lo cierto es que a lo largo de la historia del cine son muchos los guionistas que han creado personajes con patologías para dotarles de una mayor complejidad y riqueza. Sucede lo mismo en las series de televisión. Uno de los mejores ejemplos es el de la exitosa Homeland, cuya protagonista, la agente de la CIA Carrie Mathison, sufre trastorno bipolar, Ramón. Y lo que sufrimos nosotros viendo a esta señora que además tiene que luchar contra terroristas internacionales. Pero podríamos también recordar otra serie de televisión como es el caso de Dexter. Pero si fuésemos viendo la lista se nos ocurrirían... Miles. Miles, sí, porque yo creo que casi todas tienen algún loco por ahí. Los libros. Tenemos este, que está muy claro, el de Rafael Narbona, que es uno de nuestros invitados en el programa de hoy. Miedo de ser dos, y la editorial se llama Minovitia. El de Allen Frances, del que ha hablado Carmen, Somos todos enfermos, por supuesto hace referencia a los enfermos mentales. Está editado por Ariel. Tenemos en Pirámide Los problemas psicológicos no son enfermedades, que es un título también clarísimo. Insisto, está editado por Pirámide. Tenemos el libro de la invención de trastornos mentales, los autores Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez, la editorial Alianza. Y, por cerrar, el libro con el que hemos abierto de Luis Rojas Marcos, editado por Espasa, Todo lo que he aprendido, 303 ideas para una vida mejor. Yo creo que con esto es suficiente. Sí, además, si son miles las películas, imagínate los libros que tratan sobre esto. Algunas los hemos recogido en rtv.es/millennium. A partir de mañana, tanto las recomendaciones como el programa completo lo podrán encontrar ahí. Nosotros ya nada más, darle las gracias por estar viéndonos en este programa, darles las gracias por su seguimiento, por su apoyo en la web de RTVE y en las redes sociales, y decirles que les esperamos la próxima semana. Muy buenas noches.